¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio y hoy voy a hacer la continuación de la lectura del capítulo 10 del libro Mujeres que corren con los lobos. Es la continuación de lo que leí en el episodio anterior, así que espero que lo disfruten. La dispersión de los planes y los proyectos, como por obra del viento, se producen cuando una mujer intenta organizar una idea creativa y ésta se le escapa volando una y otra vez, y cada vez se vuelve más confusa y desordenada. No le sigue la pista de una forma concreta, porque le falta tiempo para anotarlo todo por escrito y organizarlo, o está tan ocupada en otras cosas que pierde su sitio y no logra recuperarlo. Es posible también que en el proceso creativo de una mujer sea malinterpretado o despreciado por quienes la rodean. De ella depende informarles que cuando sus ojos miran de aquella manera, no significa que sea un soltar al vacío a la espera de ser ocupado. Significa que está sosteniendo en equilibrio un enorme castillo de naipes de ideas sobre la punta de un solo dedo y está uniendo cuidadosamente todos los naipes entre sí por medio de un poco de saliva y unos diminutos huesos de cristal. Y si consigue depositarlo sobre la mesa sin que se caiga o se desmorone, podría crear una imagen del mundo invisible. Hablarle en ese momento equivale a levantar un viento de arpía capaz de derribar toda la estructura. Hablarle en ese momento es romperle el corazón. Pero una mujer puede provocarse ella misma este resultado, convenciéndose de la inutilidad de sus ideas, hasta conseguir que éstas pierdan la capacidad de despertar su entusiasmo o mostrarse complaciente con todas las personas que le arrebatan sus herramientas y sus materiales creativos, u olvidando simplemente de comprar el equipo necesario para realizar su trabajo, o permitiendo que todo el mundo y su gato la interrumpan cuando les apetezca hasta que todo el proyecto se derrumba. Cuando se activan en la psique de una mujer estos elementos lesionados que guardan relación con su vida creativa y con la forma de alimentarla, es difícil comprender qué es lo que ocurre. Sufrir un complejo es como estar en el interior de una bolsa negra. Todo está oscuro y la mujer no puede ver lo que la tiene atrapada, pero sabe que algo la ha capturado. Entonces nos sentimos transitoriamente incapaces de organizar nuestros pensamientos o nuestras prioridades. Y como unas criaturas encerradas en unas bolsas, empezamos a actuar sin pensar. Aunque el hecho de actuar sin pensar puede ser muy útil algunas veces, en este caso no lo es. En el transcurso de la creación, envenenada o atascada, la mujer finge dar de comer al yo del alma. Procura no prestar atención al estado del ánimus. Le echa un poco de taller por aquí, le suelta un poco de lectura por allá, pero al final no hay chicha. La mujer no engaña a nadie más que a sí misma. ¿Qué ocurre cuando la psique concede al ánimus el poder sobre el río y el ánimus abusa sobre este poder? Alguien me dijo cuando era niña que era tan fácil crear para lo bueno como crear para lo malo. Pero yo he descubierto que no es así. Es mucho más difícil mantener el río limpio. Es mucho más fácil dejar que se contamine. Digamos, por tanto, que la limpieza de la corriente es un desafío con la que todas nos enfrentamos. Confiamos en poner remedio con la mayor rapidez y con la mayor amplitud posible. Pero, ¿y si algo se apodera de la corriente creativa y la lleva cada vez más al cielo? ¿Y si nos quedamos atrapadas en este algo? ¿Y si de una forma un tanto perversa algo no solo nos empieza a gustar, sino que además confiamos en él, vivimos de él y nos sentimos vivas por su mediación? ¿Y si lo utilizamos para levantarnos de la cama por la mañana, para ir a algún sitio o para convertirnos en alguien en nuestra propia mente? Esas son las trampas que nos esperan a todas. Cuando el ánimo se ha convertido en una amenaza, tal como vemos en este cuento, la mujer pierde confianza en sus decisiones. Entonces se produce hambre en la tierra y contaminación en el río. Crear deriva del latín creare, con el significado de producir vida o cualquier otra cosa donde antes no había nada. El hecho de beber agua del río contaminado es la causa del cese de la vida interior y por consiguiente también de la exterior. En el cuento, la contaminación provoca la deformación de los hijos,
símbolo de las jóvenes ideas o ideales. Los hijos representan nuestra capacidad de producir algo donde antes no había nada. Podemos reconocer la presencia de esta deformación del nuevo potencial cuando empezamos a poner en tela de juicio nuestra capacidad y sobre todo nuestro derecho a pensar, actuar o existir. En la psique se produce un extraño fenómeno. Cuando una mujer se encuentra bajo los efectos de un ánimo negativo, cualquier intento de crear algo lo induce a atacar a la mujer. Esta piensa matricularse en algún curso o va a clase, pero se queda atascada de golpe y se asfixia por falta de alimento y de apoyo. Una mujer acelera, pero se queda constantemente rezagada. Cada vez hay más proyectos de labor de punto sin terminar, más cuadros de flores jamás plantados, más excursiones jamás realizadas, más notas jamás escritas para decir simplemente tengo interés, más lenguas extranjeras jamás aprendidas, más lecciones de música abandonadas, más tramas colgadas del telar, esperando y esperando. Se trata de manifestaciones vitales deformadas, son los hijos envenenados de la Llorona, y a todos se los arroja de nuevo a las contaminadas aguas del río que tanto daño se le habían causado. En las mejores circunstancias arquetípicas tendría que arrastrarse un poco y como el ave fénix renacer de las cenizas bajo una nueva forma. Pero aquí algo malo le ocurre al animus y por eso la mujer tropieza con dificultades para distinguir entre uno y otro impulso. Y ya no digamos para manifestar y llevar a la práctica las propias ideas en el mundo. Y entre tanto el río está lleno de excrementos y complejos que de sus aguas no puede brotar nada para la nueva vida. Y como consecuencia de ello viene lo más difícil. Tenemos que adentrarnos en el cieno, buscar los valiosos dones que se ocultan debajo del mismo. Como la Llorona, tenemos que rastrear el fondo del río en busca de nuestra vida, del alma, de nuestra vida creativa y de otra cosa, también muy difícil. Tenemos que limpiar el río para que la Llorona pueda ver y tanto ella como nosotros podamos encontrar las almas de los hijos y recuperar la paz que nos permita volver a crear. La recuperación del río. La naturaleza de la vida, muerte, vida hace que el destino, la relación, el amor, la creatividad y todo lo demás se muevan de acuerdo a unas pautas amplias y salvajes, las cuales se suceden en el siguiente orden: creación, desarrollo, poder, disolución, muerte, incubación, creación y así sucesivamente. El robo o la ausencia de ideas, pensamientos y sentimientos son el resultado de una corriente alterada. He aquí de qué manera se puede recuperar el río. Acepta alimento para iniciar una limpieza del río. Se nota que hay agentes contaminantes que alteran el río cuando la mujer rechaza los sinceros cumplidos que se le hacen a propósito de su vida creativa. Es posible que solo haya una moderada contaminación cuando, por ejemplo, la mujer contesta con aire indiferente: es muy amable de tu parte hacerme este cumplido. O puede haber una gran contaminación: ah, mira, es una birria. O no estás en tus cabales. Es una respuesta a la defensiva. Esa respuesta a la defensiva es también un indicio de lo mismo. Pues claro que soy maravillosa. ¿Que no te habías dado cuenta? Todas estas reacciones denotan un ánimus herido. Las cosas buenas fluyen hacia la mujer, pero el ánimus las envenena de inmediato. Para invertir este fenómeno, una mujer tiene que esforzarse en aceptar el cumplido, aunque inicialmente parezca que esta vez se abalanza sobre él para poder quedárselo todo para ella. Saborearlo, combatir contra el malévolo ánimus que quisiera decirle al que le hace el cumplido: eso es lo que tú crees, porque no sabes la cantidad de errores que he cometido, no te das cuenta de lo tonta que soy, etc. Los complejos negativos se sienten especialmente atraídos por las ideas más sabrosas, revolucionarias y maravillosas, y por las formas más audaces de creatividad. Por consiguiente, no hay vuelta de hoja. Tenemos que buscar un ánimo que actúe con más claridad y apartar a un lado el antiguo. Es decir, enviarlo a los archivos de la psiqui, donde se guardan los impulsos y los catalizadores debidamente desinflados y doblados. Allí se convierten en objetos y dejan de ser agentes o emociones. Reacciona. Así es como se limpia el río. Los lobos llevan una vida inmensamente creativa.
Toman a diario docenas de decisiones, deciden si ir por aquí o ir por allá, calculan la distancia, se concentran en su presa, sopesan las posibilidades y aprovechan la oportunidad, reaccionan con fuerza para poder alcanzar sus objetivos. Su habilidad para localizar lo escondido, unir sus intenciones y concentrarse en el resultado apetecido y actuar en consecuencia para conseguirlo, son justo las características que los seres humanos necesitan para llevar a feliz término sus propósitos. Para crear se tiene que saber reaccionar. La creatividad es la capacidad de reaccionar a todo lo que nos rodea. Es elegir entre los cientos de posibilidades de pensamientos, sentimientos, acción y reacción que surgen en nuestro interior, y reunirlo todo en una singular respuesta, expresión o mensaje que posea impulso, pasión y significado. En este sentido, la pérdida de nuestro ambiente creativo significa vernos limitadas a una sola elección, sentirnos despojadas y obligadas a reprimir o censurar los sentimientos y los pensamientos, a no actuar, no decir, no hacer o no ser. Sé salvaje, así es como se limpia el río. En su estado original, el río no fluye contaminado. Nosotras nos encargamos de contaminarlo. El río no se seca. Nosotras somos las que lo bloqueamos. Si queremos devolverle su libertad, tenemos que permitir que nuestras vidas creativas fluyan libremente, dejando que salga cualquier cosa sin censurar nada en principio. Eso es la vida creativa, fruto de una divina paradoja. Se trata de un proceso enteramente interior. Para crear tenemos que estar dispuestas a ser totalmente estúpidas, sentarnos en un trono en lo alto de un imbécil y derramar rubíes por la boca. Entonces el río fluirá y nosotras podremos permanecer de pie en el medio de su corriente bajo la lluvia. Podremos extender las faldas, las blusas y recoger todo el agua que podamos llevar. Empieza. Así es como se limpia el río contaminado. No es el fracaso lo que nos paraliza y nos mantiene estancadas, sino la renuncia a volver a empezar. ¿Qué más da que tengas miedo? Si tienes miedo de que algo se te eche encima y te pegue un mordisco, por más que quieras, afrontalo de una vez. Deja que tu temor se te eche encima y te pegue un mordisco. De esta manera los vencerás y podrás seguir adelante. Lo vencerás, el temor se te pasará. En este caso es mejor afrontarlo directamente, sentirlo y vencerlo, que seguir utilizándolo como excusa para no tener que limpiar el río. Protege tu tiempo. Así se eliminan los agentes contaminantes. Conozco una ardiente pintora en las montañas que cuelga un letrero de cadena que cierra el camino a su casa cuando quiere concentrarse en la pintura o en la meditación. Hoy trabajo y no recibo visitas. Ya sé que usted piensa que no se refiere a usted porque es mi banquero, mi agente o mi mejor amigo, pero sí se refiere a usted. Una escultora que conozco cuelga este letrero en su verja. No molestar a no ser que haya ganado la lotería o hayan visto a Jesús en la carretera vieja de Taos. Como se ve, un ánimo bien desarrollado tiene unos límites estupendos. Persevera. ¿Cómo eliminar del todo esta contaminación? Insistiendo en que nada nos impedirá ejercitar un ánimo bien integrado, siguiendo adelante con nuestro empeño de hilar alma y fabricar alas, con nuestro arte, con nuestros remiendos, con nuestras costuras psíquicas, tanto si nos sentimos fuertes como si no, tanto si nos sentimos preparadas como si no, en caso necesario, atándonos a un mástil, a la silla o al escritorio, al árbol, al tacto, donde quieras que estemos creando. Es esencial, aunque a menudo resulte doloroso, dedicar el tiempo necesario y no rehuir las tareas difíciles que llevan aparejadas el esfuerzo de alcanzar el dominio. Una auténtica vida creativa arde de varias maneras, no solo de una. Hay que desterrar o transformar los complejos negativos que surgen por el camino. Tus sueños te seguirán en la última etapa de la senda, apoyando bien los pies en el suelo de una vez por todas y diciendo: me gusta mucho más mi vida creativa que el hecho de participar en mi propia opresión. Si maltratamos a nuestros hijos, los representantes del Servicio de Vigilancia Social se plantarían en la puerta de nuestra casa. Si maltratamos a nuestros animales domésticos, la Asociación Protectora de Animales vendría por nosotras.
Pero no existe ninguna patrulla de la creatividad ni policía del alma que pueda invertir cuando nos empeñamos en matar de hambre a nuestra alma. Solo estamos nosotras. Nosotras somos las únicas que podemos vigilar el yo del alma y al ánimos heroico. Es una crueldad regarnos una vez por semana, una vez al mes o una vez al año. Todos tienen sus propios ritmos circadianos. Nos necesitan y necesitan el agua de nuestra arte cada día. Protege tu vida creativa. Para evitar el hambre del alma, da al problema su verdadero nombre y resolvelo. Practica a diario tu tarea y después no permitas que ningún pensamiento, ningún hombre, ninguna mujer, ningún compañero, ningún amigo, ninguna religión, ningún trabajo, ninguna voz te obliguen a pasar hambre. En caso necesario, enseñalos incisivos. Construye un verdadero trabajo. Construye una cabaña de cordialidad y sabiduría. Toma tu energía de ahí y tráela hacia aquí. Insiste en establecer un equilibrio entre la responsabilidad prosaica y el arrobamiento personal. Protege el alma. Insiste en llevar una vida creativa de calidad. No permitas que tus complejos, tu cultura, tus desechos interculturales o las bobadas aristocráticas, pedagógicas o políticas te la roben. Pon alimento para la vida creativa. Aunque hay muchas cosas buenas y nutritivas para el alma, casi todas ellas están muy incluidas en los 4 grupos básicos de alimento de la mujer salvaje: tiempo, sentido de pertenencia, pasión y soberanía. La concentración y la fábrica de fantasías. En Estados Unidos, el cuento de la vendedora de fósforos se conoce sobre todo en la versión de Christian Andersen. En esencia, describe cómo son la falta de alimento y la falta de concentración y a qué conducen ambas cosas. Se trata de una narración muy antigua que se cuenta en todo el mundo con distintas variaciones. La vendedora de fósforos. Había una niña que no tenía madre ni padre y que vivía en la espesura del bosque. Había una aldea en el lindero del bosque y ella había averiguado que allí compraban fósforos a medio peñique y que después podía venderlos a un peñique. Si vendía suficientes fósforos, podría comprarse un mendrugo de pan, regresar a su cobertizo del bosque y dormir vestida con toda la ropa que tenía. Vino el invierno y hacía mucho frío. La niña no tenía zapatos y su abrigo era tan fino que parecía transparente. Sus pies ya habían rebosado el color azul y se habían vuelto de color blanco, lo mismo que los dedos de la mano y la punta de su nariz. La niña vagaba por las calles y preguntaba a los desconocidos si por favor le querían comprar cerillas, pero nadie se detenía ni le prestaba la mínima atención. Por consiguiente, una noche se sentó diciendo: «Tengo cerillas, puedo encender un fuego y calentarme». Pero no tenía leña y aún así decidió encender las cerillas. Mientras permanecía allí sentada, con las piernas estiradas, encendió el primer fósforo. Al hacerlo, tuvo la sensación de que la nieve y el frío desaparecían por completo. En lugar de los remolinos de nieve, la niña vio una preciosa estancia con una gran estufa verde de cerámica y una puerta de hierro adornada. La estufa irradiaba tanto calor que el aire parecía ondularse. La niña se acurrucó junto a la estufa y se sintió de maravilla. Pero de repente la estufa se apagó y la niña se encontró de nuevo sentada en el medio de la nieve. Temblaba tanto que los huesos de la cara le crujían. Entonces encendió la segunda cerilla y la luz se derramó sobre el edificio junto al cual estaba sentada, y ella lo pudo atravesar con la mirada. En la habitación, del otro lado de la pared, había una mesa cubierta con un mantel blanco, más blanco que la nieve, y sobre la mesa había platos de porcelana de un purísimo color blanco, y en una fuente había un pato recién guisado. Pero justo cuando ella estaba alargando la mano hacia aquellos manjares, la visión se esfumó. La niña se encontró de nuevo en la nieve, pero ahora las rodillas y los labios ya no le dolían. Ahora el frío se estaba abriendo caminos por sus brazos y su tronco, por lo que ella decidió encender la tercera cerilla. A la luz de la tercera cerilla vio un precioso árbol de Navidad bellamente adornado con velas blancas, cintas de encaje y hermosos objetos de cristal,
y miles de puntitos de luz que ella no podía distinguir con claridad. Y entonces contempló el tronco de aquel gigantesco árbol que subía cada vez más alto y se extendía hacia el techo hasta que se convirtió en las estrellas del firmamento sobre su cabeza. Y de pronto una fugaz estrella cruzó por el cielo, y ella recordó que su madre le había dicho que cuando moría un alma caía una estrella. Como llovida del cielo, se le apareció su amable y cariñosa abuela, y esa se llenó de alegría al verla. La abuela la tomó en su delantal, la rodeó con él, la estrechó con fuerza contra sí, y ella se puso muy contenta. Pero poco después, la abuela empezó a fumarse, y la niña fue encendiendo un fósforo tras otro para conservar su abuela a su lado. Un fósforo y otro, para no perder a su abuela, hasta que al final la niña y su abuela ascendieron juntas al cielo, donde no hacía frío, donde no se pasaba hambre y no sufría el dolor. A la mañana siguiente encontraron a la niña muerta, inmóvil entre las casas. La represión de la fantasía creativa. La niña vive en un ambiente de indiferencia. Si tú te encuentras en uno como este, vete. La niña está en un ambiente en el que no se valora lo que ella tiene. Unas llamitas en lo alto de unos palitos, el principio de cualquier posibilidad creativa. Si tú te encuentras en este punto, da media vuelta y aléjate. Si a ti te está ocurriendo lo mismo, no te resignes y vete. Cuando la mujer salvaje se siente acorralada, no se rinde, sino que se arroja hacia adelante y extiende las garras para luchar. ¿Qué tiene que hacer la vendedora de fósforos? Si tuviera los instintos intactos, se le ofrecerían muchas alternativas. Irse a otra ciudad, subirse sorpresivamente a un carro, esconderse. La mujer salvaje sabría lo que tendría que hacer a continuación, pero la pequeña vendedora ya no conoce a la mujer salvaje. La niñita salvaje se muere de frío y lo único que le queda es una persona vagando sin rumbo, como hipnotizada. El hecho de estar con personas reales que nos confortan, nos apoyan y ensalzan nuestra creatividad es esencial para la corriente de la vida creativa. De lo contrario, nos moriríamos de frío. El alimento es un coro de voces tanto interiores como exteriores que observa el estado del ser de una mujer. Se encarga de darle aliento y, en caso necesario, también lo consuela. No sé muy bien cuántos amigos se necesitan, pero está claro que por lo menos uno o dos que nos digan que nuestro don, cualquiera sea este, es pan del cielo. Toda mujer tiene derecho a disfrutar de un coro de alabanzas. Cuando las mujeres se quedan solas en medio del frío, tienden a vivir de fantasías en lugar de emprender una acción. La fantasía de este tipo es la gran anestesiadora de las mujeres. Conozco a mujeres dotadas de unas voces bellísimas, a otras que son extraordinarias narradoras de cuentos, pero ellas se sienten en cierto modo aisladas o privadas de sus derechos. Su timidez contribuye a menudo a la tapadera de un ánimo medio muerto de hambre. Les cuesta comprender que cuentan con el apoyo interior o con el de los amigos, la familia y la comunidad. Para evitar ser la vendedora de fósforos, se tiene que emprender una acción importante. Cualquier persona que no apoye tu arte o tu vida no merece que tú le dediques tiempo. Muy duro, por cierto. De otro modo, la mujer pasa directamente a vestir los andrajos de la niña de las cerillas y se ve obligada a vivir una cuarta parte de su vida que congelará todo. Sus pensamientos, su esperanza, sus cualidades, escritos, obras teatrales, diseños y danzas. El calor tendría que ser el principal objetivo de la vendedora de fósforos, pero en el cuento no lo es. En su lugar, la niña intenta vender las cerillas, su fuente de calor. Al hacerlo así, deja lo femenino con menos calor, menos riqueza y menos sabiduría. La niña de las cerillas no está en un ambiente propicio para su crecimiento. No hay calor, no hay combustible, no hay leña. ¿Qué podríamos hacer si estuviéramos en su lugar? Primero, podríamos abstenernos de perder tiempo con el reino de las fantasías que la niña de las cerillas construye encendiendo sus fósforos. Hay tres clases de fantasías. La primera es la fantasía del placer.
una forma de helado mental estrictamente destinada al gozo, como son, por ejemplo, los ensueños. La segunda clase de fantasía es la imaginación deliberada. Este tipo de fantasía es como una sesión de planificación. Se utiliza como un vehículo para conducirnos a la acción. Todos los acontecimientos psicológicos, espirituales, financieros y creativos empiezan con fantasías de esta clase. La tercera clase de fantasía es la que lo paraliza todo. Es la fantasía que impide emprender la acción más acertada en los momentos críticos. Por desgracia, esta es la que teje la vendedora de fósforos. Se trata de una fantasía que no tiene nada que ver con la realidad. Tiene que ver más bien con la sensación de que no se puede hacer nada o de que algo es demasiado difícil de hacer, por cuyo motivo es mejor que una se hunda en las fantasías. A veces la fantasía está en la mente de una mujer. Otras veces le viene a través de una botella de alcohol, de una jeringuilla o la ausencia de ella. Otras veces el vehículo es el humo de un porro o muchas habitaciones olvidadas con una cama y desconocidos incorporados. Las mujeres en estas situaciones interpretan el papel de las niñas de las cerillas en la fantasía de cada noche y todos los amaneceres se despiertan muertas de congelación. Hay muchas maneras de perder la meta y la concentración. ¿Cómo se puede invertir esta situación y recuperar la estima espiritual y el amor propio? Tenemos que buscar algo muy distinto a lo que buscaba la pequeña vendedora de fósforos. Tenemos que llevar nuestras ideas a un lugar donde se les preste apoyo. Este gigantesco paso va de la mano de la concentración de un objetivo, la búsqueda de alimento. Pocas de nosotras somos capaces de crear a partir exclusivamente de nuestro amor propio. A la gente se le ocurre casi siempre ideas maravillosas. Voy a pintar esta pared con un color que me guste. Voy a crear un proyecto con el que toda la ciudad se sentirá identificada. Voy a hacer unos azulejos para mi cuarto de baño. Si me gustan, venderé unos cuantos. Reanudaré los estudios. Venderé mi casa y me dedicaré a viajar. Tendré un hijo. Dejaré esto y empezaré lo otro. Iré por mi camino, mejoraré mi conducta, ayudaré a enderezar esta injusticia o esta otra, protegeré a los que carecen de protección. Todos estos proyectos necesitan alimento, necesitan apoyo vital de personas cordiales. La niña de la cerilla va vestida de andrajos, como dice la canción. Ha estado abajo tanto tiempo que le parece que está arriba. Nadie puede crecer al nivel de que ella se encuentra. Queremos colocarnos en una situación en la que, como los árboles y las plantas, podamos volvernos hacia el sol. Pero tiene que haber un sol. Para hacerlo tenemos que movernos. No podemos permanecer sentadas. Tenemos que hacer algo para cambiar nuestra situación. Si no nos movemos, volveremos a las calles a vender cerillas. Los amigos que nos aman y contemplan calurosamente nuestra vida creativa son los mejores soles del mundo. Cuando una mujer, tal como le ocurre a la niña de las cerillas, no tiene amigos, se queda congelada por la angustia y a veces también por la cólera. Y en ocasiones, aunque tenga amigos, puede que estos no sean unos soles. Es posible que la consuelen en lugar de hablarle de la situación cada vez más congelada. Por el consuelo no tiene absolutamente nada que ver con el alimento. El alimento mueve a la mujer a otro lugar. El alimento es algo así como unos copos de cereales psíquicos. La diferencia entre el consuelo y el alimento consiste en lo siguiente. Si tú tienes una planta que está enferma porque la guardas en un armario oscuro y le diriges palabras tranquilizadoras, esto es un consuelo. Si la sacas del armario y la pones al sol, le das algo de beber y le hablas, esto es un alimento. Una mujer congelada y sin alimento tiende a unos incesantes ensueños del tipo y sí. Sin embargo, aunque se encuentre en este estado de congelación, especialmente si se encuentra en semejante estado, la mujer tiene que rechazar la fantasía del consuelo. La fantasía del consuelo nos matará con toda seguridad. Ya sabemos lo letal en que pueden ser las fantasías. Algún día, si tuviera por lo menos, él cambiaría. Si aprendo a dominarme cuando esté bien preparada, cuando salga lo suficiente esto o aquello, cuando los chicos se hagan grandes, cuando tenga más seguridad, cuando encuentre a alguien, cuándo y etcétera.
La niña de las cerillas tiene una abuela interior que en lugar de ladrarle despierta y levántate, por mucho que te cueste busca calor, se la lleva a una vida de fantasía, se la lleva al cielo, pero el cielo no ayudará a la mujer salvaje, a la niña salvaje atrapada ni a la vendedora de fósforo que se encuentra en esta situación. Estas fantasías consoladoras no se tienen que fomentar, pues son muy seductoras y letales distracciones que nos apartan de nuestra verdadera tarea. Vemos en el cuento de la niña de las cerillas intenta hacer una especie de trueque, una especie de trato comercial erróneo, pues vende las cerillas que son lo único que le podría dar calor. Cuando las mujeres están desconectadas del nutritivo amor de la madre salvaje, se encuentran en una situación equivalente a una dieta de mera subsistencia en el mundo exterior. El ego trata de vivir como puede con una mínima cantidad de alimento del exterior y cada noche regresa una y otra vez del lugar donde empezó y allí se queda dormido y muerto de cansancio. El hecho de recibir la bendición de alguien a quien ellas admiran, el hecho de que alguien de más edad les imparta enseñanzas de una forma profunda y comprensiva, son unos fuertes arquetipos que presentan sus propias tensiones y resurrecciones. La niña de las cerillas se acercó mucho, pero se quedó muy lejos de la fase transitoria de acción y movimiento que hubiera contemplado su iniciación. A pesar de que su desdichada vida poseía elementos necesarios para una experiencia iniciática, no tenía a nadie ni dentro ni fuera capaz de guiar su proceso psíquico. El invierno psíquico, en su sentido más negativo, trae el beso de la muerte, es decir, la frialdad, a lo que todo toca. La frialdad significa el final de cualquier relación. Si quieres matar algo, muéstrate fría. En cuanto los sentimientos, los pensamientos o las acciones se congelan, ya no es posible la relación. Cuando los seres humanos quieren abandonar algo que llevan en sí mismos o dejar a una persona fuera en medio del frío, procuran no prestarle atención, cancelan las invitaciones, la excluyen, se desvían en su camino para no tener ni siquiera que oírlas ni verlas. Esta es la situación de la psiquis de la vendedora de fósforos. Esa niña vaga por las calles y le suplica a los desconocidos que le compren cerillas. Esta escena ilustra una de las situaciones más desconcertantes del instinto herido de las mujeres, la entrega de la luz a cambio de un pequeño precio. Aquí, las lucecitas en lo alto de los palitos son como las luces más grandes de las calaveras arrastradas en las estacas del cuento de Bela Lisa. Representan la sabiduría, pero encima de todo iluminan la conciencia, sustituyendo la oscuridad con la luz y volviendo a encender lo que se ha extinguido. El fuego es el símbolo más importante del revitalizador de la psique. La niña de las cerillas pasa muchas necesidades, suplica que le den algo y ofrece la luz. De hecho, algo que vale mucho más que el penique que ella recibe a cambio. Tanto si este gran valor que entregamos a cambio de algo que vale menos se encuentra dentro de nuestra propia psique, como si es algo que experimentamos en el mundo exterior, el resultado es el mismo, la pérdida de energía. Entonces, una mujer no puede responder a sus propias necesidades. Hay algo que suplica vivir, pero no recibe respuesta. Aquí tenemos a alguien que, como Sofía, el espíritu griego de la sabiduría, toma la luz del abismo, pero la gasta a tontas y a locas en inútiles fantasías. Los malos amantes, los malos jefes, las situaciones de explotación, los taimados complejos de todas clases, tientan a una mujer y la atraen hacia tomar estas decisiones. Cuando la vendedora de fósforos decide encender las cerillas, utiliza sus recursos para entregarse a las fantasías en lugar de emprender una acción. Utiliza su energía para seguir un camino momentáneo. Todo eso se percibe con toda claridad en la vida de una mujer. Está decidida a ir a la universidad, pero tarda 3 años en decidir a cuál. Piensa pintar una serie de cuadros, pero no tiene ningún sitio donde montar la exposición. No convierte la pintura en una prioridad. Quiere hacer esto o aquello, pero no dedica el tiempo necesario a aprender o a desarrollar la sensibilidad o la habilidad necesaria para hacerlo bien.
Tiene 10 cuadernos de notas llenos de sueños, pero está atrapada en su interior y en su interpretación, y no consigue llevar a la práctica sus significados. Sabe que tiene que marcharse, empezar, dejar, ir, y ahora comprendemos por qué. Cuando una mujer tiene la sensibilidad congelada, cuando ya no se percibe a sí misma, cuando su sangre, su pasión ya no llegan a las extremidades de la psique, cuando está desesperada, una vida de fantasía es más agradable que cualquier otra cosa que ella pretenda lograr. Como no tiene leña a la que prender fuego, las llamitas de sus cerillas le queman la psique como si fuera un tronco enorme y seco. La psique empieza a gastarse bromas a sí misma y ahora vive en el fuego imaginario del cumplimiento de todos los anhelos. Pero esta clase de fantasía es como una mentira. Cuando la persona la dice a menudo, acaba por creérsela. Esta especie de ansia de transmutación en la que problemas y las cuestiones se minimizan a través de entusiasta fantasía acerca de soluciones imposibles o de otros tiempos mejores, no solo asalta a las mujeres, sino que es también uno de los mayores escollos con lo que tropieza la humanidad. La estufa del cuento de la vendedora de fósforos simboliza los pensamientos cálidos y afectuosos. Es también el símbolo del centro, el corazón y el hogar. Nos dice que la fantasía de la niña gira en torno a su verdadero yo, al corazón de la psique, al calor del hogar interior. Pero de repente la estufa se apaga, la niña de las cerillas, como todas las mujeres que se hallan en esta apurada situación psíquica, se encuentra sentada de nuevo en la nieve. Vemos aquí que esta clase de fantasía es muy breve, pero intensamente destructiva. No tiene nada que quemar más que nuestra energía. Aunque una mujer utilice la fantasía para entrar en calor, acaba padeciendo nuevamente el frío. La pequeña vendedora enciende más cerillas. Cada fantasía se extingue y la niña se encuentra una vez más muerta de frío en la nieve. Cuando la psique se congela, una mujer solo se mira a sí misma y a nadie más. Enciende una tercera cerilla, que es el 3 de los cuentos de hadas, el número mágico, el punto en el que algo nuevo tendría que ocurrir. Pero en este caso, puesto que la fantasía desborda la acción, no ocurre nada nuevo. Es curioso que en el cuento haya un árbol de Navidad. El árbol de Navidad es una evolución de un símbolo precristiano de la vida eterna. La psique no puede abarcar la idea de la vida. La abuela es muy cariñosa y muy buena, pero es la morfina definitiva, el sorbo definitivo de cicuta. Atrae a la niña al sueño de la muerte. En su sentido más negativo es el sueño de la complacencia, el sueño del endumecimiento. Está muy bien, lo podré resistir. El sueño de la negación, miraré para otro lado. El sueño de la fantasía perniciosa en la que esperamos que todas las penalidades desaparezcan como por arte de magia. Es un hecho psíquico comprobado que cuando la libido o la energía disminuyen hasta el extremo de que su aliento no empaña el espejo, surge alguna representación de la naturaleza vida, muerte, vida, simbolizada aquí por la abuela. Su función es la de llegar a la muerte de algo, incubar el alma que ha abandonado su cascarón y cuidar de ella hasta que pueda renacer. Esta es la gran dicha de la psique de las personas, incluso en el caso de un final tan doloroso como es el de la vendedora de fósforos, queda un rayo de luz. Cuando transcurre el suficiente tiempo, se produce el suficiente malestar y la suficiente presión, la mujer salvaje de la psique arrojará una nueva vida en la mente de la mujer y le ofrecerá la oportunidad de emprender una vez más una acción en su propio beneficio. Tal como podemos deducir del sufrimiento de que todo ello entraña, es mejor sanar la propia ficción a las fantasías que esperar deseando y confiando en resucitar de entre los muertos. Pues entonces, ¿cuál es el propósito de esta renovación, concentración y este afán de recuperar lo que se había perdido y de correr con los lobos? Es para ir directas a la yugular, para llegar hasta las semillas y los huesos de cualquier cosa que se halla en nuestra vida, pues allí está el placer y la alegría, allí está el Edén de la mujer, el lugar donde hay tiempo, libertad para hacer, pasear, asombrarse, escribir, cantar, crear y no tener miedo.
Cuando los lobos perciben el placer o el peligro, lo primero que hacen es quedarse absolutamente inmóviles. Se convierten en estatuas concentradas para poder ver, oír y percibir en su forma más elemental qué es lo que ocurre. Esto es lo que nos ofrece la naturaleza salvaje, la capacidad de ver lo que tenemos delante gracias a la concentración y al hecho de detenernos, mirar, olfatear, prestar atención, sentir y saborear. La concentración es el uso de todos nuestros sentidos, incluso el de la intuición. A este mundo acuden las mujeres para recuperar su voz, sus valores, su imaginación, su clarividencia, su perspicacia, sus cuentos y los antiguos recuerdos femeninos. Todo eso es fruto de la concentración y la creación. Si has perdido la concentración, siéntate y no te muevas. Toma la idea y acunala hacia adelante y hacia atrás. Quédate con una parte de ella y arroja el resto, y verás cómo te renuevas. No tienes que hacer nada más. Fin. Gracias. Gracias por haber llegado hasta acá y por haber escuchado este capítulo maravilloso al cual recurro cada vez que siento que el agua del río de la creatividad está un poco contaminado o sucio. Vuelvo a estas palabras y de este me quedo con la frase que dice: me gusta mucho más mi vida creativa que el hecho de participar de mi propia opresión. De hecho, lo tengo escrito como un anotador, como un recordatorio en mi escritorio cada vez que tengo flojera o lo que sea a la hora de crear, lo veo y digo, ok, me gusta más mi vida creativa que el hecho de participar de mi propia opresión. Y eso me motiva, me vuelve al eje, me conecta otra vez con la mujer salvaje creadora. En la descripción de este episodio les voy a dejar el enlace para descargarse el libro completo de PDF. A la que le interesa, a la que lo quiere seguir leyendo, son todos los capítulos hermosos, así que a la que le guste, ahí lo tienen. Gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en un próximo episodio. Les mando un besote grande. Chau, chau.